Buenos días, queridos amigos, buenos días, queridos hermanos. Un día más estamos por aquí para compartir un pensamiento de la palabra de Dios, para compartir la Biblia, para que la palabra de Dios siga dirigiéndonos, siga hablándonos, siga dándonos instrucciones de cómo continuar en esta travesía, en esta lucha por la vida. Y hoy quisiéramos compartir un tema tratado cómo vivir la vida cristiana. El tema es cuántas veces se pregunta a la gente cómo vivir la vida cristiana. Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos y quisiéramos que nos acompañen a leer en el libro de Juan 15 y quisiéramos comentarle que no hay una llave mágica para vivir la vida cristiana. No hay mucha gente quisiera oír que alguien le diga un método, una llave, algo de cómo vivir la vida cristiana. Y realmente eso no existe. Pero vamos a leer en la Biblia cómo realmente podemos vivir la vida cristiana. En Juan 15 dice la palabra de Dios que la relación del cristiano con Cristo es una relación como la vid y el sarmiento. Y vamos a leerlo en el versículo 15, en el capítulo 15 de Juan, por lo menos del 1 al 5, lo que dice la palabra de Dios. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. La clave está vivir en Cristo. Para vivir la vida cristiana, la clave está en Jesucristo. Nosotros no podemos buscar métodos, buscar fórmulas para vivir la vida cristiana. Es simplemente parecernos a Cristo. Y vamos a seguir leyendo en Romanos 6, versículo del 1 al 6 más o menos. Vamos a leer: cuando te unes a Cristo, el viejo hombre tiene que morir. Y para ustedes, para aquellos que van a dar el paso de bautizarse, para aquellos que están en la decisión de bautizarse, para aquellos que se han bautizado recientemente, es bueno saber que la vida cristiana es una vida de mucho trayecto, de mucha difícil, en términos de que mucha gente cree que al buscar a Cristo, al hacerse cristiano, van a desaparecer sus problemas, van a desaparecer sus tentaciones, van a desaparecer. Y te lo voy a decir claramente, por el contrario, cuando tú decides buscar a Cristo, cuando tú te bautizas, los primeros meses, el primer tiempo, tienes que buscar en Dios la fuerza para resistir, porque van a venir ataques a tu vida, no te lo voy a negar, van a venir muchos ataques. El enemigo va a querer desanimarte, va a querer que te eche atrás, que crea que lo que hiciste no tuvo ningún sentido. El enemigo va a buscar muchas maneras de distorsionar el paso que tú estás dando. Entonces, vamos a buscar en la palabra de Dios para que tú veas. En Romanos 6, leemos del 1 al 6, por ejemplo, leeríamos. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. El Señor aquí nos está hablando claramente cómo vivir la vida cristiana.
si tú das el paso de bautismo, tú en el momento que da el paso de bautismo te está crucificando con Cristo. Él está enterrando el pecado para surgir un nuevo hombre en Cristo. No puedes gloriarte del pecado, no puedes seguir viviendo una vida de pecado, y para eso cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a abandonar, no te va a dejar solo. Es verdad que, como te decía, van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir situaciones donde tú vas a decir, pero ¿y entonces para qué me bauticé? Pero ahí es donde realmente tu fortaleza tiene que salir a relucir. El paso que tú estás dando es un paso de fe, de que tú quieres morir a los malos deseos, a los malos pensamientos, a las malas obras. Aunque esas cosas te van a perseguirte, tú tienes que permanecer firme, tienes que ser fuerte, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la Biblia constantemente para que el hombre de pecado no se manifieste. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo en el libro de Mateo 4:4 y de Deuteronomio 8:3. La única llave tiene que ser toda la palabra de Dios. La única llave que hay para vivir la vida cristiana, para saber cómo vivir la vida cristiana, es toda la palabra de Dios. No es incluso una parte. Hay gente que cree que leyendo versículos salteados, que escogiendo versículos puede servirle de algo. No, es toda la palabra en su conjunto la que te va a dar la llave, la herramienta para tú permanecer, para tú soportar, para tú aguantar. Vamos a leer en el libro de Mateo, Mateo 4:4, dice la palabra de Dios. Perdón. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y lo leemos. Eso que Jesús recitó o citó viene de Deuteronomio 8:3. Lo buscamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 8:3. Jesús le decía, Dios le decía al pueblo de Israel, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El hombre no va a vivir solo de pan, vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, para tú vivir la vida cristiana, tienes que conocer la palabra de Dios al completo. Hay personas que cuando tienen un problema, cuando tienen una dificultad, quieren encontrar una llave mágica, quieren encontrar un versículo bíblico justo que le ayude a eso. Y sí, los hay, pero la palabra de Dios en su completo es la que te va a ayudar a abrir la llave de la salvación, la llave de vivir una vida cristiana que honre a Dios. Vamos a seguir leyendo en el libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Leemos aquí para que veamos qué nos dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Oye, toda la palabra de Dios es útil para enseñarte, para corregirte, para instruirte, para enseñar al hombre a vivir una vida buena, conforme a la voluntad de Dios, para que sea un hombre de Dios, para que tú seas perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Para tú prepararte para vivir una vida que agrade a Dios, tienes que leer toda la palabra, tienes que aceptar toda la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura. No es el libro de tal o el libro cual o el versículo tal.
es toda la escritura. ¿Qué pasa? Hay versículos, hay capítulos, hay libros que a mí no me agradan, porque lo que dicen va en contra de lo que yo estoy viviendo. Si yo estoy viviendo una vida desordenada, una vida en pecado, una vida de pornografía, una vida de lujuria, estoy viviendo fuera del matrimonio con una pareja, esos versículos no me agradan, no quiero leerlos. O yo vivo en borrachera, o vivo en cualquier tipo de pecado. Ese tipo de versículos que el Señor me pone en la palabra de Dios, eso no me agrada. Entonces, por eso hay gente que escoge versículos bíblicos que le hablen de bendición, que le hablen de prosperidad, que le hablen de obtener riquezas, dinero, pero no cogen la palabra en su conjunto. Y la llave para vivir una vida cristiana agradable, buena y útil es toda la escritura en su conjunto. Es la escritura completa lo que se requiere para ser hombres y mujeres completos. Para tú ser un hombre, una mujer completo, necesitas toda la escritura. Amén. Vamos a leer en el Salmo 1, versículo 1 al 3, para que veamos qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 1. Estos versículos que son tan interesantes. En Salmo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, Perdón. Se me ha ido la Biblia, perdón. Esto de la tecnología se me fue. Ahora sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Fíjate, si tú quieres ser bienaventurado, si tú quieres ser un hombre, una mujer bienaventurado, no lo serás si pasas el tiempo delante de un televisor, viendo los chismorreos, viendo los chimoteos, viendo los cotilleos, viendo esos programas de cotilleo, esos programas de homosexuales, esos programas que hablan de tantas y tantas tonterías, leyendo la revista del corazón. Tú no vas a ser un hombre dichoso, un hombre bienaventurado, como dice la palabra de Dios, si pasa el tiempo en esas cosas. Tú no vas a ser un hombre bienaventurado si lo que vives es en chisme, si vives leyendo revistas del corazón, como te decía anteriormente. Con esas cosas no se crece en la gracia de Dios. No se es bienaventurado con esas cosas. Igualmente, si tú eres un joven, te acabas de bautizar, ¿cómo vivir la vida cristiana? Tú no vas a crecer en la gracia si vives en el videojuego, si vives en la pornografía, si vives en el juego, si vives viendo videos de YouTube, si vives en esas cosas. No. ¿Cómo dice la palabra de Dios que tú creces, que tú eres bienaventurado? ¿Cómo dice la palabra de Dios que tú creces? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si tú quieres crecer, tienes que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Tienes que crecer leyendo la palabra de Dios. Tú te deleitas en su palabra. Si te deleitas más en las cosas del mundo que en la palabra de Dios, entonces no vas a crecer. Entonces, ¿cómo vivir la vida cristiana? Deleitándote en Jesús, deleitándote en Dios, deleitándote en su palabra. Gloria a Dios. Vamos a seguir un poco más adelante. Ni tampoco tú puedes crecer si vives admirando los modelos del mundo. Tengo una prédica por ahí que prepararé sobre los modelos a imitar. Pero tú no podrás crecer si vives poniéndote a imitar los modelos de este mundo, los modelos de artistas, los modelos de futbolistas, los modelos de cantantes de rock. Imagínate los modelos, y hay jóvenes y personas adultas, no me quiero referir solo a los jóvenes, que viven queriendo parecerse a, y no saben que, por ejemplo, en la música rock,
¿De qué habla la música rock en su gran mayoría? De droga, de sexo, de alcohol, de muchísimas cosas. Y muchos pretenden imitar, se visten igual que ellos, se peinan igual que ellos. Y tú crees que vas a crecer en la gracia, vas a crecer en sabiduría, vas a ser bienaventurado mientras no te alejes de ese tipo de cosas. Si tu modelo es el hombre del mundo, el hombre carnal, entonces no vas a crecer en Cristo Jesús. Por eso nuestro modelo tiene que ser uno, exclusivamente perfecto, Jesucristo. Gloria a Dios. Todo esto que se infiltra en la mente es la llave para apartarte del Señor. Y si tú quieres la llave para la ley del Señor, es la voluntad revelada de Dios. Es la voluntad revelada de Dios. Tú quieres la llave, lee la palabra de Dios. Imita a Cristo. Que tu fuente de inspiración no sean los ejemplos del mundo, sino el ejemplo de Cristo. Que tú no te mires en el espejo de Cristiano Ronaldo, de Messi, de estos cantantes de rock, no sé ni cómo decirte un ejemplo de alguno porque no sigo nada de eso. Que tú sigas el ejemplo de Cristo. Incluso ni el ejemplo de hombre de Dios, porque tú podrás decir, por ejemplo, mis hijos podrán querer imitarme a mí, pero yo soy un hombre que también cometo errores, que también fracaso, que también hago cosas mal. Entonces, ni aún a hombres de Dios pueden ser tu ejemplo a imitar. Tu ejemplo a imitar tiene que ser Jesucristo, 100% Jesucristo. Porque si tú imitas a Jesús, te parecerá a ese varón perfecto. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo, vamos a avanzar en la lectura para ver el tema que estamos tratando, que es cómo vivir la vida cristiana. Cómo el hombre, la mujer que está dando pasos para alcanzar salvación, para alcanzar vida eterna, que ha dado el paso del bautismo, que ha decidido pasar por las aguas, aceptando a Cristo como Señor y Salvador y aceptando ese mandamiento de Jesús de bautizarse, cómo vivir la vida cristiana. ¿Qué va a ser de mí ahora que me acabo de bautizar? ¿Qué va a ser de mí ahora que acabo de dar este paso? ¿Cómo empiezo a vivir la vida cristiana? Pues para tú empezar a vivir la vida cristiana, no puedes ni elegir versículo al azar, sino toda la Biblia, empezando por lo que tú busques más cómodo para ti. Yo te aconsejaría empezar por el libro de Juan, pero toda la Biblia en su conjunto. No elegir algunos versículos y otros no, porque no me conviene. Amén. Fíjate, para vivir la vida cristiana no hay una escapatoria a la tensión que se genera, a las tentaciones, a lo que el mundo te quiere ofrecer. No hay una escapatoria. Para vivir la vida cristiana tú tienes que enfrentar esas situaciones, porque van a venir a tu vida. No hay una llave mágica que tú digas, bueno, si abro esta puerta, me escondo aquí y ya estoy aquí resguardado, refugiado. Las tentaciones vendrán dentro o fuera de la iglesia, dentro o fuera de la congregación, donde estés, van a venir tentaciones a tu vida. Entonces vamos a leer Gálatas, el libro de Gálatas 5:7, para que veamos qué dice el Señor aquí. El libro de Gálatas 5, versículo 7 dice, 5:17, perdón. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Va a haber una confrontación constante, hay una lucha constante, y después que te bautizan mucho más. Hay una lucha constante en el hombre impío, pero lo hay mucho más en el hombre de Dios, en el hombre que empezó a buscar a Dios, en el hombre que se acercó a Dios. Hay una lucha tremenda del bien contra el mal, de lo bueno contra lo malo, de lo del espíritu contra lo de la carne. Hay una lucha constante y se mantendrá hasta que Dios te redima, hasta que Dios venga y nos busque, hasta que Dios nos levante del cuerpo caído. Recuerda que vivimos en un cuerpo caído, en un cuerpo de pecado. Entonces esa lucha nosotros tenemos que saber cómo enfrentarla, cómo soportar las pruebas, cómo vencer cada día.
porque la lucha es diaria y la victoria tiene que ser diaria también. Amén. Vamos a leer. Nosotros tendremos que vivir siempre con la tensión de hacer lo correcto. Por eso es tan necesario vivir en constante oración y meditando en la palabra. Como leíamos anteriormente en el Salmo 1, leíamos que te deleitas meditando en la palabra todo el día y noche. Pues para tú poder vencer, para tú poder tener victorias, tienes que vivir en una constante oración y meditando en la palabra día y noche. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 7 para que veamos qué nos dice aquí el apóstol Pablo de cómo reflejaba su vida y cómo es la vida de cada creyente, porque es así. Ese es el reflejo de la vida de cada uno de nosotros. Lo que dice Pablo aquí en Romanos 7, vamos a empezar desde el versículo 14, para que veamos qué dice la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Aquí está dándote una radiografía de lo que le pasa al hombre, de la lucha interior que hay en cada ser humano. Pero ¿cuál es tu modelo a imitar? Como dice Pablo aquí, es Cristo, no hay otro. Sí. Esto describe claramente el conflicto diario de cada creyente, y aunque muchos lo quieran negar o esconder, es real para todos. Lo más importante es salir cada día victorioso de esos conflictos con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú te dejas vencer, si tú te justificas y dices, bueno, es que el pecado mora en mí, pero no batalla contra eso, si no busca espiritualmente, si no anhelas espiritualmente dejar esa mala vida, esa mala práctica, si no permite que el Espíritu Santo obre en ti, pues obviamente te va a vivir justificando toda la vida y va a vivir una vida de pecado. Pero por eso es que tú te tienes que deleitar en la palabra de Dios día y noche. Por eso hay un versículo que dice que orar sin cesar. ¿Por qué? Porque si tú oras sin cesar, no estás dándole rienda suelta al enemigo, no estás dejando que el enemigo tome ventaja en tu mente. Yo recuerdo una vez, te voy a poner un ejemplo, recuerdo una vez cuando yo vivía en Santo Domingo, yo tenía un peluquero con el que yo me recortaba, un peluquero fijo, y cuando yo me convertí, él era cristiano. Y yo me sorprendía porque cada vez que iba alguien a la peluquería, cuando yo estaba ahí recordándome, me fijaba que él se pasaba todo el día recitando versículos bíblicos, se pasaba todo el día así en silencio o en bajito, mientras recortaba a la gente, diciendo gloria a Dios, y haciendo como pequeñas oraciones. Y yo decía, pero ¿por qué él hace esto? Y ahora me doy cuenta que él lo hacía para no caer en tentaciones, para no dejarse llevar. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en su trabajo, pues iba todo tipo de personas, iban a hablar todo tipo de cosas, y él no quería contaminarse con ese tipo de cosas. Aparte de que iban mujeres, ¿sabes? Había un ambiente, era su trabajo, pero él, para no contaminarse, vivía constantemente recitando versículos bíblicos, y yo lo veía que en voz baja, siempre estaba orando y decía, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Y cada vez como que le venía algún pensamiento raro, gloria a Dios. Para atacar con la palabra de Dios, atacar con pensamientos bíblicos,
aquello que quisiera venir a entorpecer su mente en ese momento. Y gloria a Dios, así es que debemos ser los creyentes. Oración constante. Estar pendiente, activo constantemente para no sucumbir al pecado, porque el enemigo nos va a atacar diario, todos los días. Va a haber ataques a tu vida, a mi vida, a nuestra vida. No crea que va a ser una vida color de rosa después que te bautices. Tampoco te quiero asustar, pero lo que te quiero es animar a que no te eches para atrás, a que sepa a qué te vas a enfrentar y las herramientas, dónde están para enfrentarlo, en toda la palabra de Dios. Vamos a seguir. Vamos a seguir en Romanos 12:2. Si nos vamos al capítulo 12, versículo 2 de Romanos, dice el apóstol: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos bajo la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Pensando en Cristo, pensando como Cristo, actuando como Cristo, imitando a Cristo. Así renovamos nuestro pensamiento. No deja que tu pensamiento se contaminen con las cosas del mundo. Porque a la medida que tus pensamientos se contaminan con la televisión, con el internet, con la pornografía, con tantas y tantas cosas, con la lujuria, con el chismoteo, con los vecinos chismosos, con tantas y tantas cosas, tu mente se va alejando de Cristo. Entonces va perdiendo tu capacidad para soportar. Gloria a Dios. Te voy a dar un ejemplo de esto que te estoy diciendo, de cómo transformar y renovar tu mente a través de Cristo. Y un ejemplo de ello te podría dar, por ejemplo, tú vienes del trabajo, has tenido una jornada difícil de trabajo, tuviste discusiones con tus compañeros, con tus jefes, o bueno, en fin, y llegaste a la casa abrumado de trabajo. ¿Qué pasa? Llega a la casa y lo primero que haces es encender la tele. Y te entretiene. Un programa que te entretiene, una película, lo que sea, te entretiene. Y te pasa horas. Se te olvidó el cansancio. Te olvidó que estaba cansado. Buah, te pasa horas ahí. Sin embargo, otro día te pasa lo mismo. Y llega a la casa y quieres leer la Biblia y quieres orar. Te entra una pereza, te entra el cansancio. No sé si a ti te pasará, pero a mí me ha pasado. ¿Y qué es eso? Eso es la lucha en la que tú realmente debes vencer. Ahí es donde están las luchas. Cuando tú quieres orar, cuando tú quieres leer la Biblia, te va a entrar pereza, te va a entrar cansancio, te va a desanimar, no vas a querer. Pero realmente, si tú viniste del trabajo con pleito, y viniste incómodo, ¿cuál es la mejor vitamina? ¿Ver la televisión? ¿O sentarte en el internet a ver pornografía o a ver videojuegos? ¿O buscar la palabra de Dios? ¿O buscar intimidad con Cristo? ¿O buscar un tiempo de oración? Pasa igual. Tú llegas del trabajo con frustraciones, con problemas, y te llama un amigo y empiezas a hablar con él, a charlar, un amigo o una amiga, y de repente se te olvidó el cansancio, se te olvidó el problema, se te olvidó todo. Incluso tu amigo te invita a salir a tomarte unas cervecitas o a hacer cualquier diablura por ahí para despejar la mente. Y se te olvida el cansancio, se te olvida que llegaste abrumado y te vas. Sin embargo, otro día llegas con la misma situación. Quiere arrodillarte, quiere ponerte a orar y no puede. Esos son los ataques del enemigo. ¿Cómo el enemigo te ataca? Para que no busque a Dios, para que no ore, para que no clames, para que no te acerque a Dios. Y es realmente esa es la lucha. Ahí es donde tú debes saber elegir, saber buscar la decisión correcta, saber en el Espíritu Santo decir: yo venceré, yo voy a orar, yo voy a clamar, aunque tenga pereza, aunque tenga sueño, aunque me dé sueño, no importa, aunque el enemigo me quiera juzgar, porque el enemigo muchas veces te va a juzgar y te va a decir: mira, eso es pecado, porque con el sueño que tú tienes, tú no estás orando bien, o tú no estás leyendo la Biblia bien, porque te estás quedando dormido. Mentira del diablo, ora. Aunque te quedes un poco dormido, lee la Biblia antes que te vayas quedando dormido mientras la lees. Sigue leyéndola. Porque peor es si te pones a ver la tele. Se te va el sueño mientras ves la tele. Porque el enemigo lo que busca es entretenernos. El enemigo va a buscar todos los medios de entretenernos. Y que tú no busques la palabra de Dios. Que tú no te esfuerces
por orar, por clamar, por ayunar, por leer la Biblia, por meditar en la Biblia, por poner esas situaciones que te han abrumado, con las que has llegado a la casa, por ponerla en la mano de Dios. El enemigo va a buscar cualquier cosa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir un poco más adelante. Y ya vamos terminando. Primera de Juan 2, 15 a 17. Vamos a leer en el Primera de Juan, capítulo 2, del 5 al 17. Dice la palabra de Dios. En el versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mientras el mundo siga ejerciendo presión sobre nosotros, y lo hará, seguirá ejerciendo presión sobre ti y sobre mí, siempre habrá tensión en la vida del cristiano. Siempre va a haber tensiones, siempre va a haber complicaciones. Pero ahí está la grandeza. Si tú decides amar más a Dios que al mundo, las herramientas están ahí, te la he ido dando. La llave se llama Jesucristo. La llave se llama toda la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada para instruirte, para corregirte, para que tú seas preparado para toda buena obra. Si tú sigues los consejos de Dios, si tú sigues la palabra de Dios en su completo, si tú dedicas tiempo, quiero también animar a aquellos que se han bautizado recientemente, a aquellos que toman la decisión de bautizarse, quiero animarle a que hagan un método de estudio, para que se lean la Biblia en un año. Busquen, hay muchos métodos por ahí, en librería, en internet, para que se lean la Biblia en un año. Que tú sigas un método de lectura de la palabra de Dios, que tú sigas un método de oración, que tú te hagas ejercicios para orar en diferentes horarios, en horas, que tú te pongas metas, que tú vayas a los estudios bíblicos en la iglesia, que tú participes en lo más que se pueda. Quizás no te diré a todas las actividades, pero a las actividades en las que pueda, participa en las actividades de la iglesia para que te mantengas activo. Y tú verás que tendrás las herramientas para vivir la vida cristiana, tendrás la llave para vencer. La llave para vencer se llama Jesucristo. Si tu modelo a imitar es Cristo y no los modelos del mundo, tendrás la llave. Si tu modelo a imitar es la palabra de Dios y no lo que sale en televisión, o lo que sale en internet, o lo que sale en un videojuego, tendrás la llave. Te quiero invitar ahora a que oremos, para que esta nueva vida que tú has comenzado ahora, esta nueva vida, Dios te dé la fortaleza para continuar. Te digo que van a venir problemas, te digo que van a venir tribulaciones, que van a venir angustia, que va a venir tentaciones muchas, pero el Señor está a tu lado. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Ahora está en ti las herramientas para vencer. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, Padre eterno, eterno Dios, yo te pido, Señor, por todas aquellas personas que han decidido bautizarse en los últimos días, bendito Dios, aquellas personas que se han bautizado hace poco, bendito Dios, aquellas personas que están en los caminos del Señor, pero que ven que hay muchos problemas, que hay muchas tribulaciones, que hay muchas tentaciones, que hay mucho... Señor, yo te pido por ellos, porque yo también lo viví, Señor. Los primeros meses, bendito Dios, de yo haberme convertido, recuerdo, Señor, que cuántas mujeres se fijaban en mí, cuántas mujeres me tiraban los tejos, cuántas mujeres se enamoraban de mí. Yo decía, pero ¿por qué esto, Señor? Sabía, Señor, que eran tentaciones para ver si yo sucumbía al pecado. Pero gracias te doy, Señor, porque tú en todo ello vi tu mano obrar. En todo ello vi, Señor, que tú estabas ahí, Padre Santo. Y le digo a mis hermanos, le digo a mis amigos, a aquellos que escuchan, que ven las prédicas, les digo que sigan firmes en Cristo Jesús, que no den vuelta atrás, que no den marcha atrás, porque el camino que han elegido es el mejor. Padre, gracias. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu toque sus vidas, sus corazones, y que les fortalezca, Señor, en cada prueba, en cada tribulación, en cada tentación que venga a su vida, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este día, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde,
que si puede comparte estos versículos con personas que tú sepas que necesitan la palabra de Dios, que necesitan saber cómo vivir la vida cristiana. No importa que ya se haya bautizado o que todavía le falte por bautizarse. La palabra de Dios es la misma para todos, para los que ya llevan tiempo en la palabra o para aquellos que recién están comenzando o para aquellos que todavía no han decidido bautizarse. Comparte la palabra, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta una próxima entrega.